Buenos días. El día de hoy hablaremos sobre la educación a nivel preescolar y algunos de los aspectos más importantes que la integran. Para este podcast contaremos con la presencia de 5 docentes en formación: Sharon Montserrat González Fuentes, Akemia Yelén Jaramillo Piliado, Andrea Paulina Martínez Hernández, Aquetzalina Huatlato Hernández y su servidora Nancy Alessandra Zárate Padilla. Comencemos. En un primer lugar, pasaremos con la participación de la docente en formación, Akemia Yelén Jaramillo Piliado, quien nos hablará de los retos y desafíos que implica la democratización de la educación preescolar como derecho humano. Adelante. Un gusto estar aquí, Nancy. Pues mira, yo te voy a hablar de un tema importante. Es sobre los retos y desafíos que implica la democratización de la educación preescolar como derecho humano. Actualmente nos enfrentamos a un panorama difícil en la educación. Esto plantea la necesidad de mejorar condiciones de vida de niñas y niños, sobre todo de quienes viven en una situación de riesgo, ya sea en regiones donde enfrentan enormes carencias o circunstancias difíciles que contradicen su dignidad humana. El enfoque de derechos cuestiona las consecuencias que vive la población infantil dentro de nuestro país, por la inestabilidad económica y familiar, desigualdad, conflictos armados, explotación y todas otras formas de violencia que impactan su día a día, situaciones que no les permiten la mínima perspectiva de un futuro. Estas problemáticas las vive una buena parte de la infancia de nuestro país y tienen una estrecha relación con la pobreza, violencia, pero en gran medida están centrados en los problemas que niños y niñas tienen con y en sus familias. Actualmente se encuentra un gran índice de inasistencia referente al ámbito educativo, retomando que la escuela y las posibilidades educativas podrían ser ese factor que impulse muchos cambios que requiere la niñez. Todos estos aspectos ponen un grado de dificultad a las perspectivas de desarrollo y de los derechos humanos. Ahora bien, la democratización se relaciona con la contribución de enseñanza al mantenimiento y mejora de las instituciones a través del impacto de lo que se aprende y se experimenta en el colegio, sobre todo en actitudes, disposiciones y comportamientos de nuestros futuros ciudadanos. Existe una estrecha relación entre la educación y la democracia. Educar es, sobre todo, fomentar que las personas que viven en sociedad sean sujetos activos y participativos de su historia. El ámbito educativo podríamos decir que se concreta en tres aspectos fundamentales: la democratización de los contenidos de la enseñanza, la pedagogía de la democracia como formación de actitudes y la participación de todos los elementos que integran el sistema educativo. Las escuelas democráticas están marcadas por la participación general en cuestiones de gobierno y elaboración política. Dentro de la escuela, los consejeros escolares y otro grupo de toma de decisiones influyen no solo a los profesores profesionales, sino también a los alumnos, padres y otros miembros de la comunidad escolar. La política educativa debería intentar resolver estos dos objetivos paralelamente. Por un lado, está incorporar a las personas excluidas de la escolarización obligatoria, y por otro, es desarrollar un conjunto básico de conocimientos, competencias y valores para toda la población. Es necesario para el desarrollo de su autonomía como integrantes de una sociedad democrática. Muchas gracias, Akemi, por esta información que me parece demasiado interesante. Ahora exploraremos algunas acciones que podemos implementar para abordar estos desafíos y de esta manera promover una educación preescolar más inclusiva. Primero mencionaremos qué aspectos son aquellos que se tienen que trabajar. Equidad educativa. Esto se refiere a la garantía de que todos los estudiantes, independientemente de sus características personales, contextos socioeconómicos o culturales, tengan acceso a oportunidades educativas de calidad. También busca eliminar las disparidades y proporcionar apoyos específicos para asegurar que cada individuo alcance su máximo potencial de forma académica. Este aspecto es esencial para garantizar que todos los estudiantes tengan igualdad de oportunidades, así que algunas acciones que pueden favorecer esta equidad dentro y fuera del aula son: número 1, fomentar acceso a recursos educativos. ¿De qué forma se puede lograr esto? Bueno, creando programas comunitarios que brinden acceso a libros, tecnología y algunos otros recursos educativos. También colaborar con bibliotecas y centros comunitarios para favorecer oportunidades de aprendizaje. Y número 2, desarrollar programas de educación para adultos. Estos se pueden hacer ofreciendo programas educativos para adultos, abriendo oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida. Y de igual manera, incentivar la participación de comunidades marginadas en programas de educación continua. El segundo aspecto a trabajar es la igualdad sustantiva. Esta va más allá de la igualdad formal,
y también busca eliminar barreras y discriminaciones profundamente arraigadas en la sociedad. Implica garantizar igualdad de oportunidades y resultados equitativos, abordando desigualdades estructurales basadas en género, raza, algunas discapacidades o algunas otras características, para lograr una participación plena y justa de todos los individuos en todos los ámbitos de la vida. Algunas acciones que pueden tener un impacto significativo para este aspecto son: número 1, eliminar barreras de género en el ámbito laboral. ¿De qué manera? Abogando por políticas laborales inclusivas y por la igualdad salarial entre géneros. Participar en iniciativas que fomenten el liderazgo femenino en diversos sectores. Y número 2, apoyar a comunidades con desigualdades socioeconómicas. ¿De qué manera? Incentivando a participar en programas de voluntariado que aborden las necesidades básicas de comunidades desfavorables. De igual manera, colaborar con organizaciones que trabajen para reducir la brecha económica y social. Y el tercer y último aspecto es la interculturalidad crítica. Esta se refiere a un enfoque que va más allá de solamente reconocer y respetar la diversidad cultural. Este busca entender las dinámicas de poder subyacentes, también cuestionar estereotipos y promover el diálogo respetuoso entre diferentes culturas. Este aspecto fomenta la reflexión y la acción para superar las desigualdades culturales y así construir sociedades más inclusivas y justas. Las acciones para promover este enfoque son: número 1, organizar eventos culturales. ¿De qué manera? Creando diversos eventos culturales y de diferentes culturas, obviamente, dentro de la comunidad. También invitar a líderes comunitarios a compartir sus experiencias y perspectivas de las diferentes culturas. Y número 2, fomentando el diálogo interreligioso, estableciendo espacios para el diálogo y la comprensión entre diferentes grupos religiosos, y también colaborando con organizaciones interreligiosas para promover la tolerancia y el respeto. Al adoptar estas acciones dentro y fuera del aula, contribuimos a la construcción de una sociedad más justa e inclusiva. La equidad educativa, la igualdad sustantiva y la interculturalidad crítica son metas alcanzables cuando trabajamos juntos. Ahora pasaremos nuevamente a una participación más de la docente en formación Akemia Yelén, pero esta vez nos hablará sobre la realidad sociocultural de niñas y niños en preescolar. Adelante, Akemi. Respecto a la realidad sociocultural de niñas y niños de preescolar, la educación en todas las dimensiones ha sido considerada como un proceso de formación, de humanización, y en ese sentido, desde que el hombre existe, la necesidad de formarse, de educarse, está íntimamente ligada a la condición humana. El desarrollo de los niños ocurre en contextos sociales diversos, por ejemplo, en sus hogares, en la escuela, la comunidad en la que viven, entre otras. Los niños crecen y se desenvuelven en esos lugares a lo largo de lo que podríamos denominar una carrera de vida. El informe anual de UNICEF México se rescata que la pobreza afecta a más de la mitad de los niños y niñas y adolescentes de nuestro país. De los 40 millones de niños y niñas y adolescentes, más de la mitad se encuentran en situación de pobreza y 4 millones viven en pobreza extrema. El 91% de niñas, niños y adolescentes indígenas viven en condiciones de pobreza. Los niños, niñas y adolescentes se ven afectados por la doble carga de malnutrición, tanto por desnutrición como sobrepeso y obesidad. El 80% de los infantes no alcanzan los conocimientos requeridos en su nivel educativo, y más de 4 millones no acuden a la escuela. 8 de cada 10 agresiones contra ellos ocurren en la escuela, en su casa o en la vía pública. Millones de niños no disfrutan como debe de ser esta etapa. Millones de niños están en las calles tratando de sobrevivir. Millones de niños han guardado silencio por diferentes circunstancias de maltrato. Millones de niños están trabajando en las calles para llevar dinero a sus hogares. En México existen más de 40 millones de niños, de los cuales el 40% tienen que abandonar las instituciones de la enseñanza para poder salir a trabajar. Eso los expone a diferentes peligros que por durante muchos años no se han podido erradicar, al igual que también están expuestos a diferentes tipos de maltrato. Dentro de los preescolares observados, se visualizó que hay alumnos que no van desayunados, por ende no llevan ningún refrigerio o lunch saludable. También alumnos que simplemente no les dan de comer desde la mañana hasta que salen.
y no sabemos si en sus casas también lo hagan. También durante los horarios de entrada y salida de las instituciones se observa mucho consumo de dulces y comida chatarra en los menores. Y en otros contextos se sigue normalizando el machismo, pues los padres son los únicos que pueden decidir acerca de los niños, si los sacan a jugar, si se los entregan a la hora de la salida o ellos mismos van aunque lleguen tarde. También se observaron pequeños índices de violencia, en donde a las madres o a padres se les hacía tarde a la hora de llegar a la institución y optaban por pellizcar y jalonear a los menores contra el de entrar a la institución. Recordemos que el golpe no corrige el comportamiento, se instala en la memoria y hace proclive a repetir estos patrones de violencia, pues hay un impacto a nivel neurológico cuando éste se da de forma sistemática. Con la finalidad de aumentar los índices de aprendizaje y calidad educativa en México, se sugiere hacer pertinentes los aprendizajes a través de la autonomía curricular, tomando en cuenta los contextos en que viven niñas, niños y adolescentes. Asimismo, se recomienda fortalecer los sistemas de alerta temprana a nivel nacional, para que la información recibida de dichos sistemas pueda ser utilizada por las autoridades educativas en la prevención del abandono escolar. El problema es que hay una perspectiva adultocentrista que coloca a los pequeños en condiciones de inferioridad, que de alguna manera se han legitimado en estilos de crianza que hemos repetido generacionalmente. Muchas gracias nuevamente por tu participación, Akemi. Me parece bastante impactante, acertada, pero sobre todo realista toda esta información que nos estás mencionando. Así que ahora pasaremos a otro tema que justamente va de la mano con todo esto que tú nos estás mencionando, lo cual es, o más bien es acerca sobre la tarea educativa como compromiso de formación de una ciudadanía libre que ejerce sus derechos y reconoce los derechos de todas y de todos. Y para este tema justamente vamos a pasar con la docente en formación, Sharon Montserrat González Fuentes. Cuéntanos un poco más sobre esto, Sharon. Pues mira, el asumir la tarea educativa como compromiso de formación de una ciudadanía libre implica entender la educación como un proceso integral que va más allá de la transmisión de conocimientos académicos. En este contexto, se destaca la importancia de formar individuos capaces de ejercer sus derechos de manera consciente y responsable, al mismo tiempo que reconocen y respetan los derechos de los demás. En esta perspectiva de la educación, busca promover la construcción de una sociedad democrática, justa e inclusiva. Algunos aspectos clave pueden ser la formación integral, donde ésta va más allá de la adquisición de conocimientos, se busca desarrollar habilidades cognitivas, emocionales y sociales. También la ciudadanía libre, donde se enfatiza la importancia de formar ciudadanos que ejercen su libertad de manera informada y reflexiva. Esto implica no solo conocer sus derechos, sino también entender las responsabilidades asociadas a la libertad individual. Otro sería el respeto a los derechos, donde la educación comprometida con la formación de una ciudadanía libre fomenta el respeto y reconocimiento de los derechos de todas las personas independientemente de sus diferencias. Esto incluye el respeto a la diversidad cultural, étnica, de género y otros aspectos que conforman la identidad de cada individuo. También la participación activa, donde se promueve la participación en la sociedad, ya sea a nivel local, nacional o global. Esto implica no solo el ejercicio de derechos como el voto, sino también la participación en el debate público, la defensa de causas justas y el compromiso con el bienestar común. Otra sería que la conciencia crítica es donde formación de ciudadanía libre incluye el desarrollo de una conciencia crítica que permite cuestionar, analizar y comprender de manera reflexiva el entorno social y político. Esto contribuye a una participación informada y a la capacidad de tomar decisiones fundamentadas. En resumen, asumir la tarea educativa como compromiso de formación de una ciudadanía libre implica ir más allá de la manera de transmisión de conocimientos, buscando cultivar individuos comprometidos, informados, éticos y capaces de contribuir al bienestar de la sociedad en su conjunto. Perfecto, Sharon. Muchísimas gracias por estos ejemplos, por esta información que tú nos proporcionaste. Ahora pasaremos a un tema que ya no está tan ligado a esto, pero que no por eso deja de ser importante, que es sobre asumir la profesión docente como un proyecto de vida.
Y para este tema tenemos la participación de la docente en formación, Aquetzali Nahuatlato Hernández. Adelante, Aquetzali. Hola Nancy, mucho gusto y muchas gracias por este espacio que nos brindas. Respondiendo a lo que me acabas de decir, nosotros como docentes tenemos una gran responsabilidad y más en preescolar, ¿no? Pues somos los encargados de encaminar o formar a futuros ciudadanos y tal y como se describe en el artículo 34 de la Ley General de Educación. Toda persona tiene derecho a la educación, el cual es un medio para adquirir, actualizar, complementar y ampliar sus conocimientos, capacidades, habilidades y aptitudes que le permitan alcanzar su desarrollo personal y profesional. Obviamente, pues para contribuir a su bienestar, a la transformación, al mejoramiento de la sociedad. Y además, como lo mencionas, que en realidad es uno de los 12 dominios del saber hacer y saber ser del egresado de las escuelas normales, ¿no? Obviamente es el punto 8 el que me comentas, pues nosotros asumimos la tarea educativa como compromiso de formación de una ciudadanía libre que ejerce sus derechos y reconoce los derechos de todas y todos. Esto obviamente con el fin de que la educación sea un modo de combatir pues la pobreza, la desigualdad y la deshumanización. Por ese motivo se debería establecer una educación de calidad, ¿no? Como uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Obviamente pues que todos los niños y niñas terminen la educación básica y que sea pues de forma gratuita, ¿no? Equitativa y sobre todo de calidad, para que también pues así desaparezca la disparidad de género en la educación y que exista un acceso igualitario a todos los niveles. Obviamente más haciendo énfasis en las personas vulnerables. Considero que los profesores también podremos ser los primeros en reconocer dichos derechos, pero ¿y los demás? Esto es un trabajo pues de muchas personas, desde el gobierno que da los apoyos a las escuelas para que los niños puedan seguir estudiando, los padres, madres o tutores de los niños que son pues los que están el mayor parte del tiempo con ellos, ayudándolos o estar al pendiente del seguimiento del aprendizaje del alumno. Obviamente, en tanto falla una parte o solo una parte, por el contrario, solo una parte apoye, pues no se podrán reconocer estos derechos por completo. Y como consecuencia, sabemos que siempre habrá niños que aún sigan sin poder estudiar. Gracias, Aquetzali. Considero que estás totalmente en lo cierto. Es muy importante todo esto que tú nos mencionas. Ahora, ¿nos podrías hablar un poco acerca de los desafíos de la educación preescolar como derecho humano? Claro, Nancy, respondiendo a tu pregunta, sabemos que en el mundo hay 258 millones de niños aproximadamente que no van a la escuela. Su derecho a la educación pues no está siendo respetada. Muchos de ellos pues pertenecen a minorías étnicas, viven en situación de pobreza, se encuentran en una zona de conflicto o tienen alguna discapacidad. Y es nuestro trabajo hacer que se cumplan esos derechos en la medida de lo posible, claramente, pues sabemos que hay situaciones en las cuales no se permite que todos los niños ejerzan su derecho a la educación. Y esto debido a muchos factores. De primera instancia, podríamos decir que hay zonas marginadas o rurales en las que no se ofrece el mismo apoyo a las escuelas. Muchos de ellos pertenecen a minorías étnicas, viven o carecen de todos los servicios básicos para que una escuela pueda funcionar, incluso de la infraestructura misma, que sería lo primordial, ¿no? A veces las escuelas están conformadas solamente por un techo de lámina y algunas sillas que incluso son donadas por los mismos habitantes de las comunidades. Sin embargo, hay maestros en esas zonas cumpliendo su trabajo. Incluso si la zona es considerada peligrosa o se encuentra en la zona de conflicto, no haya medio de transporte o estén muy retiradas las escuelas, hay maestros cumpliendo su deber y impartiendo clases que aunque asistan pocos niños o en su defecto no asistan, pues ahí encontramos otro de los tantos desafíos. Pues a veces ni lo primordial que serían los niños que no asisten o sus papás no los mandan, porque pues tienen que trabajar y ayudar con los gastos de la casa en muchos de los casos. Lo que no saben los padres es que tienen esa obligación de mandar a sus hijos a la escuela. Esto está constituido por la ley, no es una opción que no los manden, pero muchas de las veces los mismos padres desconocen de la ley y complementándolo con la situación económica, que es la que más repercute, pues es la causa principal de que estos derechos también no se lleven a cabo. Nuevamente, muchísimas gracias a Quetzali por toda esta información que nos acabas de proporcionar.
Pasaremos al último tema. Nos habla sobre algunas acciones que se deben realizar para favorecer en el nivel de educación preescolar relaciones de equidad educativa, igualdad sustantiva e interculturalidad crítica. Ya habíamos hablado un poco acerca de esto, pero esta vez será enfocado más que nada al nivel preescolar. Así que pasemos con la docente en formación, Andrea Paulina Martínez Hernández, quien será la que nos hablará sobre esto. Adelante, Paulina. La equidad en educación implica educar de acuerdo a las diferencias y necesidades individuales sin que las condiciones económicas, demográficas, geográficas, éticas o de género supongan un impedimento del aprendizaje. La equidad en la educación aumenta la cohesión social y la confianza. Este resumen de políticas examina cómo aumentar la equidad en la educación en 3 campos estratégicos: el diseño de los sistemas educativos, la práctica dentro de y fuera del plantel, y la provisión de recursos. La igualdad sustantiva es el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. El logro de la igualdad sustantiva es una responsabilidad que los gobiernos deben asumir a través de acciones públicas y coherentes con los derechos humanos que atiendan las desigualdades entre mujeres y hombres y aceleren los resultados de igualdad. La igualdad de derecho reconoce que cada persona es titular de derechos fundamentales y reconocidos por la ley. La igualdad sustantiva alude a ejercicio pleno de los derechos universales y a la capacidad de hacerlos efectivos en la vida cotidiana. La interculturalidad crítica la entendemos como una ubicación en el tiempo y espacio de relaciones de poder que impiden la concreción de relaciones interculturales de carácter igualitarias, como un discurso político demagógico que pasa a cuestionar el poder y el racismo en todas sus expresiones, y a debatir las relaciones de poder, más aún cuestionando una cultura hegemónica. Por su parte, la Secretaría de Educación Pública define la educación intercultural como aquella que promueve y favorece dinámicas inclusivas en todos los procesos de socialización, aprendizaje y convivencia dentro del entorno educativo. La interculturalidad crítica como política de reconocimiento intenta visibilizar las asimetrías socioculturales que se articulan con las asimetrías políticas y económicas. Por ejemplo, la comida y la cultura se entrelazan y son otros de los ejemplos de interculturalidad. Los procesos involucrados en preparar, servir y compartir con ciertos alimentos y bebidas pueden parecer simples, pero a menudo tienen un significado social y cultural importante dependiendo de lo que se esté sirviendo. Muchísimas gracias, Paulina. Y bueno, con esta participación terminamos justamente con el tema que se abordó el día de hoy en este podcast. No sin antes agradecer precisamente las participaciones de las docentes en formación que nos estuvieron apoyando el día de hoy. Consideramos que es importante tomar relevancia sobre todos estos aspectos que mencionamos cada una de nosotras, sobre todo a la hora de impartir educación a nivel preescolar, pues consideramos que estas son las bases que nos permiten avanzar y lograr que los niños tengan no solo un buen aprendizaje, sino una convivencia sana dentro y fuera del aula. Además de que conocer todo esto nos permite tener una sociedad más inclusiva, pero sobre todo más justa a la hora de impartir educación. Gracias.